Luces para el editor Paulino. Bases de la Carta Anual del Superior General, Padre Valdir de Castro. Sociedad de San Pablo. Para mí es un honor y una felicidad especial poderles compartir este documento tan bien presentado por el Padre General sobre el editor Paulino. Vamos a ver las partes principales del documento que sirvan como una iluminación para el trabajo que se les viene en estos días. Entonces yo lo he denominado Luces para el editor Paulino, porque ese es el tema central de la carta. Ustedes saben, el editor Paulino, ¿no? Como artesano de la comunión. El documento empieza con un diagnóstico sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? La pandemia del COVID-19 como una ocasión concreta de crecimiento para todos, inclusive para la congregación. Hay que valorar e identificar los signos que ha dejado la pandemia en la vida de las personas y en el apostolado también, ¿no? De todo se saca una lección. ¿Y cómo responder a los desafíos que nos deja la pandemia? Los desafíos son diferentes según cada país, cada realidad, pero tenemos a la gente quizá un poco más alejada, otros más identificados con la iglesia, otros con más deseos de contenidos, porque la gente se ha volcado a las redes, ustedes saben, no solamente para las misas, sino también para buscar acompañamiento, contenidos, etc. Entonces hay como una chispa ahí prendida. Entonces el documento no es ajeno a la realidad, no se aísla, sino los introduce al inicio en el momento que estamos viviendo. Otro término muy importante del documento es relanzar nuestra identidad. Él pide reflexionar a la luz de la identidad de ser editores paulinos, volver a los valores y la vocación de lo que es un editor y que sea una verdadera fuente de inspiración este documento para el trabajo que estamos haciendo. Situarla en la actual cultura de la comunicación, que hace mucho énfasis el documento que estamos en una cultura de la comunicación, especialmente en lo que es Internet. Y que un medio no excluye al otro. Ustedes saben que, si bien los medios tradicionales tienen su lenguaje, su exigencia, el hecho de estar en las redes y con todo el potencial que tienen las redes e Internet no se debe dejar, no es excluyente, no se debe dejar de atender y de producir para los medios, podríamos llamarlos analógicos o tradicionales, pero que en algunos lugares es también a lo que la gente accede, ¿no? Dos pensamientos muy iluminadores del padre Alberione que son citados en el documento y que entre tantos que hay les he seleccionado estos como de arranque, ¿no? La congregación no está atada al libro, no estamos apegados a la forma, estamos adheridos al Evangelio, al catecismo, a la iglesia. Entonces, a partir de ahí salen los desafíos y las tareas que esperan alcanzar, ¿no? La palabra de Dios deberá ser predicada siempre. El medio puede variar, pero la predicación debe permanecer. Es importante que, a pesar que nos entusiasmamos con las nuevas tecnologías, las nuevas redes, tenemos que adaptarlo a las exigencias de las personas, como vamos a ver más adelante, pero tomando en cuenta que la palabra de Dios sigue siendo la misma, aunque el medio cambie o tenga que cambiar, ¿no? Más adelante hablará también el Padre de cambiar algunas ideas para poder cambiar la mente también, la mentalidad. El editor Paulino en un mundo conectado. Hay que entrar en la mentalidad y en la lógica de la nueva cultura, que conectada crea y favorece relaciones. Si estamos bien conectados, si estamos en esta cultura de la comunicación, de la conectividad, es definitivo que se van a favorecer las relaciones, como algunos de ustedes ya lo comprueban, ¿no? Se crean nuevas relaciones, nuevos espacios, como vamos a ver más adelante en el documento. Esta realidad hiperconectada del todos frente a todos le da al apostolado un viraje histórico, aunque siempre dentro del ámbito mismo de su misión,
¿Por qué? Porque antes veíamos la comunicación, y desde el tiempo de Alberione también, de uno frente a todos, el emisor, el receptor. Esta nueva cultura ya no tiene una jerarquía exacta. El receptor de antes es el emisor, tiene sus demandas y tiene su mensaje. Por eso el documento lo señala como todos, todos. No uno, todos, que también va a seguir existiendo, pero es todos, todos. Y veremos también más adelante por qué eso. Seguimos en el editor Paulino en un mundo conectado, que son más o menos los nombres con los que está separado el documento. Es importante para el editor, dice el documento, conocer la gramática del ámbito educativo. O sea, entender sus signos, su construcción, su manera de expresarse, sus extensiones, que está marcado por la conexión y la comunicación en red. Se ha creado como un metalenguaje también, que es importante acceder a él, entenderlo y producir para él, ¿no? Por eso, vivir, trabajar y evangelizar en esta cultura. Al decir vivir, más adelante también vamos a ver cómo se le pide al editor Paulino ver esto no como solamente un medio, sino como un espacio social. Decidirse y ver un gran y aunque complejo horizonte para instaurar relaciones humanas. Decíamos hace un rato, no son estrictamente jerárquicas, sino envolventes, donde hay una horizontalidad muy marcada, donde no hay un centro, tampoco hay un confín, no hay un límite y se extiende. Aquí se ve mucho el pensamiento de Alberione de que los medios son la parroquia, ¿no?, actual. Entonces ahora también la llegada de la red nos va a envolver y nos va a meter ahí para instaurar nuevas relaciones humanas. Y también distinguirá más adelante el superior general estos dos tipos de presencia. No es solo una estructura, no es solamente un medio de comunicación el Internet, sino es un ámbito de relaciones, como lo estamos experimentando muchos de nosotros. Ya es parte integrante de la vida personal y social del hombre de hoy. No es que hayamos llegado tarde, no es que seamos los nativos digitales o los emigrantes. No, ya está y nos vamos a meter y vamos a encontrar nuestro lugar, debido a que se responde a un carisma esencialmente comunicacional. El editor Paulino no solo está para ofrecer un mensaje, sino también para recibir y compartir. Esa interculturalidad que se está hablando tanto ahora en las redes es impresionante, porque nosotros vamos a recibir una serie de informaciones y de modelo de las mismas personas que antes era más difícil, ¿no? Entonces eso nos permite adecuar nuestros mensajes, pero estar presente con una identidad y un estilo paulino. Hay que habitar el mundo digital. El usuario del ámbito digital no es un agente pasivo, sino es protagonista. Ahí ellos desfilan con sus deseos de contacto, consumo, información, cooperación, búsqueda, frustraciones, búsqueda de contenidos. Por eso hay que proporcionar espacios de verdad, de acogida, de reconocimiento y de Dios, dice el documento. Entonces nos encontramos con un agente protagonista de las redes, que elige, que pone su parecer, que lo recomienda, que lo comparte, que te contesta, que te demanda también. Entonces, por eso es muy importante que todos esos deseos que desfilan les podamos nosotros devolver con espacios de verdad, de acogida, de reconocimiento y de llegada hacia Dios, ¿no? Luego el documento habla hacia una pastoral digital y les recuerda que la misión es un servicio y no solamente un producto o la venta de un producto. Hay que analizar la verdadera urgencia del usuario y crear lugares digitales y reales para un diálogo y coparticipación que solucione necesidades. ¿Por qué pone también reales? Porque en esto de la cultura del encuentro que el Papa Francisco nos está llevando, no es para quedarse solamente en redes virtuales, sino poder tener espacios también de encuentro como grupos de Biblia, como la parroquia, como otros espacios que ustedes también desarrollan, ¿no?, que lleve a eso, porque la iglesia
no va a vivir siempre virtualmente, tiene que tener sus encuentros. Y luego de crear esta relación y se conozca más el mensaje concreto y las necesidades de las personas, es que se les busca o se les ofrece el producto adecuado y correcto para su necesidad. Hacia un proyecto común. Nos dice el documento, no podemos producir ediciones construidas ante una computadora, sino a partir de los interlocutores donde están y como son. En eso citan el mensaje del Papa a las comunicaciones, donde dice que la comunicación tiene que partir de donde está la gente y tal como son. Entonces, qué importante que las ediciones sean producidas a partir de este diagnóstico, de este conocer a nuestros destinatarios. Al ser una pastoral digital debe crearse un proyecto común y no solo iniciativas particulares. Hay muchos que pueden tener un montón de seguidores, un montón de actividades, pero el proyecto comunitario, se pregunta el documento, ¿no? Y capaz nosotros lo estamos viendo como un apostolado, pero no es tampoco dar una marcha atrás o abandonar lo que hacemos, sino cómo lo puede integrar o asumir también la comunidad, sumándole otras tareas que hagan que el proyecto sea comunitario. Por eso pone, no al evangelizador solitario, sino un apostolado comunitario. La pastoral digital debe llevar al encuentro con Dios y las personas, promover el encuentro para ser parte de un cuerpo al estilo paulino, ¿no? De San Pablo. Lo decíamos hace un rato. La pastoral digital tiene que llevar a la gente a encontrarse también. Se puede encontrar en red, pero qué importante es el encuentro, qué importante es el tocarse, el verse, el sentirse parte de una iglesia real, ¿no? Luego viene el tema central del documento, que es ser artesano de comunión. El editor paulino no solo difunde contenidos y productos, sino es un hombre de comunicación que transpira a Dios por todos los poros. Como ven, se reconoce que hay que difundir contenidos, que hay que difundir productos, pero también está este hombre de comunicación que es el paulino, que es lo que debe dejar ver de Dios en los demás, ¿no? En su propia vida. El editor paulino, el artesano de comunión, es alguien que crea y cultiva relaciones e inclina al servicio a la gente, es decir, también que la gente, que su vida de cristianos los lleve a una acción concreta, a una pastoral social, a un servicio, a una predicación de la Biblia, no sé, tantas tareas que pueden surgir a partir de una comunidad que está buscando qué hacer. Y un equipo de colaboradores como lo hacía San Pablo. Eso también remarcan cuando habla el documento sobre San Pablo, cómo él hacía su red y con sus cartas los tenía informados y él también era informado, y los colaboradores que dejó al final ayudaron a extender el mensaje. Como Jesús, el editor paulino ofrece el contenido, pero también el método. ¿Cuál era el método? Ser el perfecto comunicador del Padre. Entonces es una tarea que al ser un hombre de comunicación, un artesano de comunión, poder comunicar al verdadero Dios a las personas. Al igual que Pablo, comunica y es hábil en trabajar en red con las comunidades. Por eso es importante también tener la habilidad para el uso de estos medios para poder llegar al objetivo que se tiene de formar comunidades, ¿no? Seguimos con artesano de comunión. Ya él está entrando está esperando una respuesta del editor paulino de cambiar alguna mentalidad, de cambiar algunas ideas, entonces va poniendo como las bases, ¿no? El artesano de comunión se le dilata la mente, la creatividad, y se le dilata el corazón por el amor a Dios y a los hombres, que es un punto de partida muy importante para poder crear y producir, ¿no? Y ese fuego lo lleva a la apertura y no al aislamiento, que siempre puede ser un riesgo, ¿no? Entonces ese fuego interno del amor a Dios lo lleva a la apertura. Y así, animado por la caridad, su comunicación portará la fuerza de Dios.
O sea, ese corazón que se ha ensanchado por la caridad de Cristo que nos surge, nos lleva a ser portadores de la fuerza de Dios. Luego nos hace ver que el amor genera comunicación, que el amor es comunión, es dinamismo, es inventivo y es creativo en el pensamiento del padre Alberione, según lo que cita el documento, ¿no? Inventivo y creativo también. Y ponen esta frase de Alberione: piensa, corre, organiza, que pueden ser 3 palabras interesantes para seguirlas desarrollando, ¿no? Piensa, corre y organiza. No ninguna de los antónimos de estas palabras, sino estas 3. Ahora el artesano de comunicación le pide otras tareas, que es necesaria una renovación integral constante, liberarse de las ideologías mundanas que van contra el Evangelio, identificarlas, no resbalar por ahí, no caer por ahí, no incorporarlas si es una ideología como la mayoría de ideologías que puedan tener su sesgo, sino ver de estar libres y buscar nuestras propias enseñanzas, ¿no? Que son las del Evangelio. Pablo en Romanos 12:2, y dice el documento, hablaba de transformarse y renovar continuamente. Es decir, dice el documento, un cambio de dirección, donde sea posible, donde sea necesario. Luego citan a Alberione también: para cambiar la mente hay que cambiar las ideas. Entonces nosotros podemos decir, sí, vamos a hacer un cambio de mentalidad, pero las ideas puede ser que todavía las sigamos arrastrando o no tengamos nuevas ideas para los tiempos actuales, ¿no? Una mentalidad renovada y de actualización constante, principalmente ¿en qué? Dice el documento: en los contenidos, en el método de trabajo, en los medios que se usen, en la forma de organizarse, e incluso pone en las prácticas de piedad, que son también base para ese corazón que se tiene que inflamar, ¿no? Luego ya el documento va avanzando y invita en la línea del Papa Francisco a salir, ir hacia adelante. Hay que encontrar nuevos derroteros para afrontar los tiempos actuales y reemprender el camino en sinodalidad, que es ahora el tema, y que parte de un itinerario de escucha y de participación. Contrarrestar la globalización de la indiferencia, porque ahora lo vamos a ver, el editor Paulino también tiene que ser un sujeto de denuncia y de colaboración para cambiar algunas estructuras de nuestra sociedad. Por eso dice, ver con objetividad la situación concreta en la que nos encontramos. Hay hambre, hay desocupación, hay miseria, hay enfermedades, hay mucha soledad y hay una incertidumbre tremenda por el futuro, por lo que viene, por lo que si estamos en las manos correctas, si el sistema va a funcionar, si los gobernantes nos van a sorprender. Es decir, tantas cosas que el editor Paulino debe ser un apóstol de esperanza, ¿no? Denunciar las injusticias en las diversas realidades, tenemos los medios para hacerlo, y cuidar con corazón pastoral, dice el documento, al pueblo al que nos dirigimos. Ese es un trato especialísimo que lo tienen ustedes y que es importante que las personas lo sientan también, ¿no? Y que sientan que acompañan las luchas y las incertidumbres que ellos tienen. También en la línea del Papa Francisco, toda esta conexión en red que queremos hacer y que vamos a ponerle nuevas ideas y nuevos desafíos, tienen que verse dentro de una ecología integral, donde todo está conectado. Ustedes saben que esta es la principal idea del Papa en sus encíclicas del medio ambiente, exhortaciones, el sínodo de la Amazonía, sentirnos todos parte de un todo en el cual aportamos y empujamos, ¿no? Construir comunidades fraternas. Aquí habla ya de la vida comunitaria, donde haya misericordia y armonía, donde hay un valor intergeneracional. Se habla mucho del trato a los religiosos ancianos, pero también de aprovechar su sabiduría, la incorporación de los jóvenes. Pide nutrir las comunidades con la palabra de Dios, nutrirla porque ya se hace, pero
como que aportar, incrementar algunas de estas cosas que va a decir la palabra de Dios, la Eucaristía, la oración personal y comunitaria. Y renovar cada día el pacto con Jesús Maestro, aquel hermoso pacto que Alberione ha recomendado a sus religiosos. Con estas ideas finales es que el documento quiere dejar una línea abierta para que surjan las iniciativas, la revisión del trabajo y poder responder a los desafíos que se les están presentando. Esto sería las luces principales del documento que les he preparado y que les pueda servir para su trabajo.